Muy buenas tardes, noches o mañana cuando estén viendo este video. Esta es la primera clase de la materia de Historia de América Latina en el siglo XX y vamos a estar hablando del primer tema de la materia, que es las oligarquías latinoamericanas de principio del siglo XX y su crisis. Para empezar vamos a señalar 3 puntos. El primer punto es cuando termina el siglo XIX. El segundo punto es quiénes son las oligarquías latinoamericanas. El tercer punto es de qué manera se inserta este proceso económico, social y político en la historia de América Latina. Entonces vamos a empezar primero por señalar. Vamos a ver distinta bibliografía con respecto a esto, así que no me preocupo para que investiguen demasiado. Les voy a señalar 3 autores y 3 opiniones distintas acerca de esto. Las primeras 2 opiniones es cuando termina el siglo XIX. Hay 2 elementos clásicos para interpretar el fin de un siglo: el elemento cronológico, y el otro es directamente los grandes hechos que están asociados a ese momento. Hobsbawm sostiene que el siglo XIX termina con la Primera Guerra Mundial, por eso habla del largo siglo XIX, pero hay un elemento que es muy importante, que es la crisis de 1873, que tiene muchísimo que ver con la fractura del modelo económico que había aparecido con la segunda revolución industrial. Es una crisis de superproducción y es una crisis que, entre otras cosas, va a producir muchísimo desempleo, muchísimas crisis políticas, y aparte de eso, la conformación de mercados mundiales que tienen que ver tranquilamente con la comercialización de productos latinoamericanos en todo el continente europeo y también algunos en América del Norte. Especialmente en Estados Unidos se van a procesar productos tropicales y algunos productos que tienen que ver sobre todo con los minerales estratégicos, que en ese momento van a ser especialmente aquellos que están relacionados con la tecnología. El gran problema de la crisis de 1873 es que se alarga y que produce un montón de movimientos adentro de la historia política de las distintas nacionalidades europeas, y que produce, entre otras cosas, movimientos económicos y políticos que concentran cada vez más grandes capitales en pocas empresas, lo que van a ser los trusts, los trusts en inglés. Todo eso va a conformar un momento de crisis que va a ir sosteniendo la situación política y económica en distintos impasse. El proceso de fractura, de salida de esta crisis va a ser muy lento y muy largo. Por eso, para mí, uno de los hechos fundamentales para entender la salida y la conformación de una élite en América Latina es esta crisis, la crisis de 1873. La propuesta que les hago es que investiguen qué fue esta crisis de 1873, las crisis en adelante. La crisis de 1930 tiene muchas similitudes, pero no es igual, y vamos a estar viendo por qué América Latina tiene mucho que ver con esa crisis. Por eso, para mí, el siglo XIX empieza cuando se empieza a salir de la crisis de 1873, y ese proceso va a ser muy muy largo. La Primera Guerra Mundial es un antes y un después en la situación europea, en la situación mundial, pero vamos a ver que en América Latina las repercusiones de esa Primera Guerra van a ser muy distintas según la región y según los países. Segundo punto: ¿quiénes son las oligarquías latinoamericanas? Se suele decir que entre el siglo XIX y principios del siglo XX gobernaban en América Latina oligarquías. El concepto de oligarquía, que viene de la ciencia política y viene de las definiciones aristotélicas, requiere por pronto una cierta organización para poder ser usado para señalar a los distintos grupos que tuvieron el poder o que detentaron el poder entre los distintos sectores y las distintas regiones dentro de los países y de los países. Las oligarquías nunca fueron homogéneas y siempre tuvieron momentos que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Por eso la idea es que vamos a encontrarnos con 3 definiciones distintas de oligarquía
con la que vamos a debatir para ver si podemos encontrar una que nos sirva y que sea técnicamente potable para nosotros. En breve les voy a mandar los materiales, pero la idea es que una oligarquía es una definición, es un concepto demasiado laxo para que nos sirva para explicar qué es lo que está pasando. Pero lo que vamos a ver es que en la salida de la crisis de 1873, las oligarquías latinoamericanas se refuerzan y consiguen un montón de poder y de prestigio que les permite salir de esa crisis. Tercer punto. ¿Cuál es el proceso social, económico y político que se da en esa transición? En ese momento de la crisis de 1873 y en el cambio del siglo, sobre todo a principios del siglo XX, va a aparecer modelos de sociedad y modelos de política que van a cuestionar las tradiciones conservadoras y liberales del siglo XIX. En ese contexto, un montón de gobiernos van a hacer experimentos con su forma de organización política, cuestionando, y muchas veces cuestionando fundamentalmente, los modelos políticos anteriores. Por un lado, el europeísmo tradicional que venía del siglo XIX los hacía referirse continuamente con el modelo francés e inglés. Pero vamos a ver que ya desde el principio del siglo aparecen experimentos, por ejemplo, en cuanto a la ampliación de la base social de la política, la participación de las mujeres en el escenario electoral, pero también la participación de los migrantes que llegan a América Latina desde distintos lugares del mundo, desde Europa principalmente, pero también desde mediados del siglo XIX están llegando también chinos, japoneses, por el lado del Pacífico, a países como Perú o Chile. Estas migraciones empiezan a necesitar también ser contempladas adentro del universo de lo político, pero también la aparición de los descendientes de estas inmigraciones van a ser incorporados pronto en la vida política. Por un lado, la economía va a estar relacionada con la salida de esta crisis de 1873 y las consecuencias de la preguerra, de la guerra y de la posguerra. Y por otro lado, las economías van a estar encontrando en esta mano de obra disponible, en esta novedad que trae la economía de la guerra, de la preguerra, de la guerra y de la posguerra, para producir una serie de booms que tiene que ver con distintos modelos productivos. Los modelos productivos van a ir cambiando de acuerdo y se van a ir adecuando al proceso económico que propone la guerra. Va a haber boom del petróleo, que es una especie de crecimiento enorme en la producción de petróleo tanto en México como en Venezuela y en algunos países como la Argentina también. Y también va a aparecer booms que tienen que ver con la producción de alimentos, con la producción de cobre, de materiales que tienen que ver con la tecnología, que van a permitir que algunos países de Latinoamérica se inserten muy rápido adentro del mercado internacional que propone el mundo de la posguerra. Cuando la posguerra empieza a mostrar signos de recuperación alrededor de la década del 20, América Latina ya está insertada adentro de este mundo económico de una manera novedosa, a veces reforzando las políticas conservadoras que venían desde el final del siglo XIX, a veces apoyando las alternativas que surgieron a principios del siglo, y muchas veces reforzando la idea de que la dependencia del mercado internacional no es la única forma de organizar una economía. Las crisis que produjo la guerra y después la crisis del 30 va a reforzar la idea de que de alguna manera los países tienen que encontrar alternativas al modelo de mercado abierto y de mercado europeo dependiente de todos estos países. En general, este proceso termina alrededor de la década del 20, pero en las distintas regiones el proceso de conformación de un mercado internacional que le permita insertarse y después seguir adentro
del mercado internacional de una manera un poquito más autónoma, va a llegar en algunos lugares hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para la clase que viene vamos a estar hablando de estos tres procesos en relación con algunos países en particular, en especial con Brasil y con Chile, que van a ser nuestros temas y nuestros casos. Les deseo muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenas mañanas cuando estén viendo esto. Después vean abajo cuáles son las consignas de este video.